Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y ustedes nos están escuchando aquí en Jalisco Radio. Quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y en internet en www.jaliscoradio.com. Les recordamos que si ustedes van en el automóvil, bajan y llegan a casa, pues nos pueden escuchar desde internet o también aquellos que nos encuentren en el estado de Jalisco. El día de hoy tenemos un programa que ya le traía como muchas ganas a esta entrevista. Ya había dedicado un programa hace poco, completito a la obra de esta autora que se encuentra el día de hoy con nosotros. Y le quiero dar la bienvenida a Elvira Lisiaga. Bienvenida, Elvira, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy feliz de estar contigo, Andrea. Muchas gracias por recibirme y muchísimas gracias por darme la oportunidad, por leerme, por integrarme pues a tu panorama de lecturas que es muy amplio y que me imagino que batallas con qué leer, ¿no? Sí, definitivamente en la tertulia de Minerva intentamos abordar tanto autores contemporáneos como autores clásicos. Le hemos dedicado varios programas a Sor Juana Inés de la Cruz, algunos otros programas a Elena Garro, literatura del siglo XX, ¿no? Rosario Castellanos, y también le dedicamos a escritoras contemporáneas. Y justamente la lectura del libro del día de hoy, que vamos a estar hablando de Las Vigilantes, pues fue una lectura que para mí, me resultó muy cercana y casi, casi lo sentí como muy personal, ¿no? Entonces, antes de cederte la palabra, Elvira, quisiera presentarte. Eres locutora y escritora, estudiaste la maestría en Nueva York, donde también condujiste Mala Vida, un programa de World Music en la legendaria estación WBAI 99.5 FM, y actualmente tengo entendido que conduce Las Partículas Elementales. ¿Podemos encontrar Las Partículas Elementales en alguna plataforma? Me parece que están algunos archivados en las páginas de la estación de Reactor 105.7 FM en la Ciudad de México. Em, Fíjate que justo esa biografía acaba de caducar porque este 2024 decidí tomarme un descanso del radio, Ujú. solo por un rato, por varias razones, un poco para replantear mi quehacer como entrevistadora, como para buscar nuevas metas, nuevos desafíos y por otro lado para descansar un poco, para parar, para trabajar un poco menos por un rato. Ya estoy fantaseando con el siguiente proyecto radiofónico que me gustaría hacer, pero de momento estoy sin radio en Ujú. general. Que me gusta justamente también esta parte que hayas estado en radio, porque, eh, pues, para mí también es un oficio y es algo que siempre me ha motivado, ¿no? El radio, pero relacionar, en mi caso, el radio con la literatura. Siempre he tenido radio o con cultura o con literatura. Con la tertulia de Minerva es totalmente literatura, pero también justamente está la otra parte, que es aquellos que nos dedicamos, que nos atrevemos a dedicarnos a la literatura, pues no es un camino fácil. Tú lo sabes perfectamente, es un camino pedregoso, difícil. Si queremos todavía escribir, pues aún más, ¿no? Como dar este salto. Y creo que principalmente, pues también se necesita tiempo para poder ir empalmando todos estos proyectos y no distraerte de tu proyecto principal, que no sé si en tu caso sea, pues, la escritura. Sí, yo no solo escribo libros, y de hecho libros es lo menos que escribo porque, como decías, tiene muchas complicaciones. Toma mucho tiempo, toma no solo tiempo de tu vida literal, ¿no? O sea, no solo toma horas nalga, digo yo, sino también toma cierta capacidad de divagación, de imaginación. La creatividad necesita horas libres de estrés, me parece. Aunque a veces, cuando tienes poco tiempo y tienes muchas cosas que hacer, como que te organizas mejor y logras sacar la chamba para el libro, que nadie te está pidiendo, que nadie está esperando, que tú estás haciendo por mera necedad. Pero sí, yo quisiera ahora escribir sobre todo. Eh, También escribo guiones de proyectos sonoros y audiovisuales, también edito muchísimo. Entonces, bueno, trato de que mis chambas no excedan estas dos cosas, o trabajar con la voz o trabajar con la palabra escrita, porque son las dos cosas que he aprendido que me hacen feliz,
pero bueno, además está la vida, ¿no? La maternidad, la pareja, la casa. Entonces, bueno, como que en este malabareo, de momento estoy sacrificando el radio, que no es sacrificar la chamba de la voz, porque sigo colaborando en otros programas de radio y sigo haciendo trabajos de voz, pero definitivamente quisiera enfocarme a lo escrito, tanto a mi nueva novela como a proyectos de guión. Y en esta parte, porque creo que también es algo que se está abriendo mucho, la parte de los proyectos de guión. En el mismo medio de las personas que están en la literatura, pues están dedicándose ya sea a adaptar sus propios libros en guión o a trabajar o colaborar con algunos otros escritores. Para ti, ¿cómo ha sido pues este proceso justamente de poder eh, pues transmitir aquello que si es en el caso, por ejemplo, alguna adaptación, no sé si te ha tocado transmitir aquello que el autor estaba buscando? Sí, sí me ha tocado y es verdad que ahora más que nunca las productoras de cine y de series están buscando comprar derechos de obras literarias. Ujú. Y de hecho, buena parte de la chamba es elegir qué es adaptable, qué es menos adaptable, qué, qué novela o libro de cuentos lees y empiezas ya a imaginar una película para hacer una propuesta. Eso está sucediendo. También es verdad que muchas escritoras y escritoras, perdón, también es verdad que muchas escritoras y escritores están pasando al guión, no solo porque ahí hay pagos mejores, sino porque hay, creo que una dignificación del trabajo pues más evidente, más clara, más estructurada. Y también creo que es muy interesante. Para mí, por ejemplo, es muy interesante trabajar caracterización de personajes pensando en que lo que tú estás escribiendo no es más que una especie de guía para que un actor lo ejecute. Y trabajar como con la imaginación visual para mí es muy interesante, porque cuando trabajas en el texto no necesariamente estás viendo, literalmente viendo lo que estás escribiendo, y en el cine o en la televisión sí. Y también creo que es interesante como el rigor de escribir novelas o editar novelas o cuentos te puede ayudar a la hora de analizar un guión en cuanto a la trama, al conflicto, a la resolución, a los finales, los pasos finales, la tensión, ¿no? Me parece que hay algo que funciona por venir de un, pues como de una talacha de muchos años de analizar obras, ¿no? Tanto como escritora, como editora, como estudiante alguna vez de literatura. Tengo entendido también que en el 2018 publicaste el libro de cuentos Carolina y otras despedidas, y has coescrito y codirigido los documentales sobre La Advertencia y Mujeres de Fuego, nominado al Premio Gabo 2022. Entonces, justamente, pues esta parte de también de los documentales, ¿no? Y supongo que tu biografía también, como tú dices, ya está actualizada todavía hacia este año en tus proyectos laborales. Pero en la tertulia de Minerva también organizo clubs de libro. Cada mes leemos una autora o una autora distinta. El año pasado nos dedicamos en realidad a puras escritoras, ya sea de, pues, del siglo XVII, siglo XX y contemporáneas. Y en enero iniciamos con una obra que pues ya es conocida como a nivel nacional, e incluso creo que ahora con la película, la adaptación a nivel internacional, que es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. La estuvimos leyendo en enero y también estuvimos comentando la adaptación. No sé si tuviste la oportunidad de verla aprovechando que estás aquí con nosotros y que medio le sabes o bastante a esto, ¿no? Sí, por supuesto leí el libro en su momento, me encantó, me deslumbró, me zarandeó, me impactó. Entiendo perfectamente y apoyo que sea un libro ahora canónico. Y la película también me interesó muchísimo. Creo que había un desafío que parecía imposible, que era cómo traducir o adaptar el lenguaje de la puesta estética de Fernanda a un código cinematográfico, a un código audiovisual. Y me pareció muy interesante la mirada de Lisa, ¿no? Y también me parece interesante cómo nos hace la película mirar de nuevo con otros ojos la trama del libro, porque el libro para mí tiene que ver mucho con la experiencia de estarlo leyendo. El presente
lector leyendo el libro, la experiencia pirotécnica de ese lenguaje. Y la trama me parecía casi secundaria, y ahora la trama para mí se revalorizó, y eso también creo que es muy interesante cuando muy cercanamente, con poca diferencia de años, ves la adaptación cinematográfica, ¿no? Sí, para nosotros, y que lo comentábamos justo hace unos días en el club del libro, ¿no? Decíamos, yo justamente ya había leído hace tiempo el libro, con la película ahora que salió en noviembre, la adaptación, pues lo volví a leer, me volví a acercar y en enero de nuevo y volví a ver la película. Entonces, cada, cada cruce que hacía iba descubriendo nuevas cosas y justamente creo que eso también fue interesante, como ver las adaptaciones de una obra ya puesta en escena y en imágenes principalmente, ¿no? Y creo que para mí fue sumamente poético, pues, alcanzar a ver estos personajes en pantalla y, con esta parte como tan humana y que nos hace reflexionar justamente, pues, sobre temas que aborda Fernanda, que son la violencia en las rancherías, en el México profundo. Y también, para mí, me hubiera gustado que fuera una serie de televisión, una serie, perdón, una serie, para que le dedicaran un capítulo a cada personaje, pero eso ya es opinión propia. Pero bueno, para no desviarnos del tema, Elvira, justamente me encanta que nos compartas tu quehacer, no solamente como escritora, sino que otros oficios, podríamos llamarlos así, te hacen continuar en esta vida y que te hacen posible pues poder pagar la renta o tus gastos o lo que sea, ¿no? Que justamente a veces tenemos cuando vemos un libro decimos, no, pues ya está, este escritor o escritora se dedica de lleno a su obra y ya resolvió todos sus problemas y pues quitar como esta parte tan romántica que de repente tenemos hacia los escritores y más bien, pues son de carne y hueso y tienen muchas otras cosas que hacer y al mismo tiempo tienen que alimentar sus proyectos, ¿no? Sí, la materialidad del escritor es muy, muy importante, ¿no? Hay muchas escritoras que lo han trabajado, pienso en Cristina Rivera Garza o más recientemente en Olivia Terova, en Eva Castañeda, que como que tratan esa clase media en la cual no cualquiera puede sentarse a escribir todo el día o toda la mañana porque tiene que pagar el alquiler, pero no solo eso, sino como entender que no solo se escribe de manera pulcra en un estudio, mientras alguien te cuida a los hijos, y tú, no sé, como que la habitación propia y las 500 libras que tanto se ha puesto de cabeza en los últimos años, ¿no? Que me parece lo justo. A veces yo escribí Las Vigilantes con 3 trabajos, un bebé recién nacido en los brazos y en la chichi, una pandemia y, y casi lo escribí gracias a eso, porque elegí muy bien en qué momento escribir, que era en todos los huecos de mi cotidianidad. Nunca he tenido un tiempo de escritura, nunca he tenido un proyecto que ocupe la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Al contrario, siempre estoy escribiendo a ratitos, con notas de voz, entre post-its, en las salas de espera, en el metro, ¿no? Como que mientras mi hija duerme. Entonces, bueno, creo que es importante recordar que para poder escribir hay que o tener dinero o sacrificar oportunidades para tener dinero, porque no es desde luego igual para todos. Y como dice, creo que es Dalia de la Cerda, ¿no? A veces el cuarto Desde propio los es, zulos. claro, a veces el cuarto propio es no trabajar 12 horas al día. Ujú. Sí, justamente me estaba acordando de Desde los Zulos con este ensayito de Dalia de la Cerda, ¿no? Que dice, pues se escribe en la lavandería, se escribe en el tianguis, se escribe con el hijo pegado, se escribe en la sala de espera, en donde sea, y es encontrar como estos espacios para la escritura y me encanta que nos compartas, que ya lo estaremos comentando después del corte, en qué momento de tu vida estabas escribiendo Las Vigilantes, porque creo... que si tú estás cercana a la maternidad, en este caso, como lo compartes, pues es muy evidente en Las Vigilantes, ¿no? Entonces, si quieres después el corte, entramos de lleno con esta novela que tengo en mis manos, que es una novela que nada más como para compartir antes de irnos al corte, a mí me atrapó.
me enganchó, pero no solamente por el simple hecho de que te enganches, sino que creo que en mi caso fue el momento de la lectura que me hizo mucho sentido y que también me trajo muchos recuerdos, porque creo que en Las Vigilantes vamos a encontrar este diálogo entre el pasado y el presente y el traer los recuerdos y darles un sentido distinto, que creo que es algo que me gustaría también que platicáramos después del corte. Vamos a Claro un que sí. corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia Minerva aquí en Jalisco Radio. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estamos platicando con Elvira Lisiaga, la autora de Las Vigilantes. Elvira, antes de irnos a un corte, pues nos estaba compartiendo como su trabajo y su quehacer como escritora y justamente cómo tienes de repente que escribir en todos los huecos de tu cotidianidad, como citándote Elvira. Y me encantó esto que dijiste, ¿no? El poder encontrar dentro de tu propia cotidianidad, pues espacios para la escritura y también como para poder expresar quizás aquello que traes cargando contigo, ya sea si es algo de ficción, de autoficción, de biográfico o lo que sea que estés escribiendo, pues justamente creo que de repente como buscamos estos espacios de expresión y creo, y me gustaría como para quienes no han leído Las Vigilantes, poderles platicar brevemente de qué va. Trata de Julia, una chica que regresa a México, a vivir a México después de pasar algunos años fuera estudiando y regresa a vivir en la casa de su madre, Catalina, justamente porque está intentando recomponer su vida y decidir cuál va a ser su camino o cuál es el camino que quiere tomar. Y también termina siendo pues una forma de reencontrarse con ella misma. En este regreso, su mamá, Catalina, le pide que vaya a una casa donde reciben a chicas embarazadas que van a dar a sus hijos en adopción, o que lo más probable es que tengan a sus hijos en adopción. Y ahí Julia asiste para dar clases de alfabetización a una chica muy joven que está embarazada, que se llama Silvia, y que pues se supone que va a dar a su hijo en adopción, ¿no? Entonces, a partir de esta historia, de estas historias tenemos a Julia, el personaje principal, pero luego tenemos el personaje de su madre y la historia de la madre de Julia, y luego tenemos el personaje de Silvia, esta chica que está embarazada y está en esta casa, pues esperando a que llegue el momento de que nazca su hijo o su hija, porque no, ni siquiera sabemos si es niño o niña, ¿no? Creo que esta historia a mí, pues no es que en mi caso yo no soy madre, y no he tenido tampoco esta sensación de tener, la maternidad como tan de cerca, más que a través de mi sobrina, por ejemplo, pero creo, y por eso se me hizo muy importante que tú nos compartiste que escribiste Las Vigilantes, pues, prácticamente con un bebé recién nacido, ¿no? Entonces, me Sí, gustaría que nos compartieras, pues, justamente, creo que para poder haber escrito Las Vigilantes, debiste de haber vivido, pues, esta maternidad. No sé si para ti hubiera sido posible haber escrito Las Vigilantes sin haber vivido lo que es un proceso del embarazo, porque justamente compartes estas experiencias a través de Silvia, ¿no? yo empecé a escribir esta novela y ya existían Silvia, Catalina y Julia, Ujú, que digamos es la que más se parece a una versión de mí mucho más joven. Y tenía varios elementos autobiográficos, cosa que a mí no me da ninguna vergüenza decir, aunque sé que hay como mucha discriminación a la autoficción, quizá porque es una práctica en las décadas recientemente femenina. Em, y luego me di cuenta que estaba embarazada, o luego me embaracé, no sé bien cómo fue ese paralelismo de tiempos. ujú. Y cuando yo no sabía si quería ser mamá, de hecho yo no quería ser mamá y luego me embaracé y entonces pasé por este proceso de no saber si quería ser mamá, no saber si quería criar, no saber si quería ¿Maternar? abortar, sí, maternar, con todo el desconocimiento que implica lo que significa maternar cuando no has maternado, a pesar Ujú. de que vivas en una casa con hermanitos o de que te haya tocado cuidar, ¿no? Creo que hay algo que escapa a esa, como que no tienes completa visibilidad. Y bueno, ese
ese proceso de duda, pues me hacía empatizar bastante con Silvia. Así que en algún momento, pues esa decisión de no saber, pero al mismo tiempo llevar al hijo o a la hija o la hija, pero llevar a la hija, pero llevar a la hija en la panza, bueno, que en mi caso resultó ser una niña, pero en el caso de Silvia no se sabe, pues me hacía conectar como con esa dualidad, que no digo que sea una contradicción ni una oposición, no querer criar y tener un hijo en la panza. Es una dualidad. Ujú, Y al mismo tiempo, yo ya sabía más o menos cuál era el personaje Silvia, que se remonta a que yo pasé mucho tiempo con mi mamá, que como la mamá de la novela es terapeuta, en refugios, en casas de acogida para chicas sobrevivientes a diferentes tipos de violencia, algunas de ellas embarazadas y sin saber si querían ser madres, sobre todo porque eran muy jóvenes. Algunas porque eran muy jóvenes, algunas porque no tenían recursos, por muchas razones. ujú, Entonces, bueno, como que me di cuenta de que siempre me había de alguna manera interesado esa experiencia tan poco explorada, que es la de estar embarazada, la de tener a un ser en la panza, la capacidad del cuerpo, la monstruosidad del cuerpo, la transformación del cuerpo, y no digo monstruosidad como algo negativo, sino como una capacidad realmente creativa del cuerpo y asombrosa del cuerpo, y la claridad de no querer criar ujú. y no querer quedártelo. Entonces hay una especie de cercanía y distancia que me interesaba y quería explorarla con Silvia. También me di cuenta que no podía narrarla en la primera persona, porque, porque me sentía más ágil en el lugar de la observadora, que es el lugar que viví siempre. Pero es verdad que luego yo misma tuve la experiencia del embarazo, entonces se mezclaron todos los lugares, como todas las perspectivas, la perspectiva del embarazo en carne propia, la perspectiva de quien está observando a alguien que está embarazado, embarazada, en este caso, y que no quiere ser madre, con toda razón. Y por otro lado, la especulación, ¿no? El no saber qué va a pasar. Entonces, de ahí viene un poco Silvia, como que se nutre en buena parte de mi experiencia carnal, corporal, visceral, espiritual del embarazo, pero también se conecta con la experiencia de las chicas a las cuales yo conocí durante varios años, y por otro lado, con mi propio duelo de la pérdida de mi vida anterior a la maternidad, que por lo menos en mi caso fue y sigue siendo muy claro, es una pérdida de una forma de vida y está ahí, ¿no? Está también de alguna manera sutil en la novela. Y creo que justamente esto es lo que a mí tal vez me hizo sentido, ¿no? Porque de repente llega cierta edad en la que te dicen, pues, si ya tienes pareja, ¿para cuándo el hijo? Si no tienes pareja, ¿para cuándo la pareja? Pero ¿para cuándo el hijo, no? Creo que aunque todavía tengamos muy presente justamente que ya hay diferentes maneras de llevar la vida y de diferentes proyectos y que no todo tiene que ir en sentido de la maternidad y ya se hay esta conciencia, aún así creo que nosotros las mujeres hay momentos en los que nos preguntamos si queremos ser madres o no. Hay momentos en los que el cuerpo, la vida, te fuerzan a preguntarte y si es que tienes como este quizás como autorreflexión de decir qué camino quiero tomar y cuál voy a elegir, no nada más si te dejas llevar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, leer Las Vigilantes, yo tengo muy claro que yo no quiero ser mamá, pero leer Las Vigilantes todavía justamente lo que me hizo fue como hacerme este tipo de preguntas de realmente, si no quieres ser madre, realmente, ¿qué harías si estuvieras embarazada, por ejemplo? Tendrías opciones. Yo siento que yo tengo más opciones que las que tuvo Silvia, porque Silvia era una chica adolescente que, pues justamente
resulta embarazada a partir de un abuso y su única opción es como, pues para no causar conflicto, salirse de su casa y dejar a sus hermanos, a su abuela, a su familia, para ver qué hacer, ¿no? Silvia, creo que ella no tenía estos elementos de poder decidir y cuando estuvo a punto como de tomar una decisión, pues prácticamente hubo otras personas que estuvieron involucradas, que no la dejaron quizás tomar esta decisión que tal vez ella en su cabeza ya estaba construyendo, ¿no? Entonces, justamente creo que lo que el libro Las Vigilantes te lleva a reflexionar es sobre la maternidad, ya sea si quieres ser madre o no, y si eres madre, ¿de qué manera vas a maternar? Y también es un libro que a mí me habló mucho sobre la pérdida, es decir, en el caso de Celeste, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Julia, que es un personaje que a mí me encantó Celeste, porque justamente también nos recuerda que la maternidad no es fácil, pero al mismo tiempo cuando se pierde es algo terrible. No sé si me explico. Pues sí, o sea, a mí me interesa mucho tu lectura porque es bonito, aunque a veces puede ser un poco angustiante, como no saber cómo van a leer tu libro, ¿no? Sí. Entonces, encontrarte como con la pluralidad de interpretaciones es realmente muy interesante y para mí además es como la comprobación de que en realidad los libros, desde luego, tú tienes el objetivo de hacer un libro que esté bien hecho, ¿no? Que sea una mesa que no se caiga, que no se tambalee, que no se vaya de lado, sólida, que aguante los años, ¿no? Como que hay una parte técnica que te interesa mucho, que esté bien hecha, más allá de que guste o no. Y luego lo que la gente lee, ¿no? En lo que la gente se fija. Y eso para mí es muy interesante. Entonces hay gente que lee, por ejemplo, en Las Vigilantes, un libro sobre el duelo y como sobre cómo no sabemos dónde poner el amor que le dábamos a una persona que perdimos, como es el caso de Julia, que perdió a su hermana menor por una enfermedad cuando tenía 5 años y vive una vida errática de poner el amor donde no va a poder florecer ese amor, Ujú, ¿no? Entonces, esa es una de las buenas interpretaciones. No digo que haya malas o buenas interpretaciones, sino ujú, no como de las ricas, que es la que tú me estás dando ahora, ¿no? Hay ujú, gente que también lee un conflicto de clase que a mí me interesaba mucho evidenciar, ¿no? Como las buenas intenciones de una persona que tuvo las oportunidades que, que otra chica no tuvo, ¿no? Como las buenas intenciones no son suficientes para cuestionar tus privilegios o para, sí, como para cuestionar un sistema que a ti te da unas oportunidades y a otras se las niega, ujú, ¿no? Entonces, como que la parte de las carencias, tanto afectivas como de recursos, me interesaba muchísimo y me interesaba mucho cómo cada una tiene sus heridas, ¿no? Entonces, en el caso de Julia, la herida es muy clara, en el caso de Catalina, la herida es muy clara, y en el caso de Silvia, más o menos también me parece que es clara, aunque Silvia siempre es un misterio a lo largo del libro, porque solo la vemos a través de los ojos de Julia, y al ujú. final del libro, pues se evidencia que como que se disputa la narrativa, porque el final, que no lo vamos a revelar, nos revela que hemos estado escuchando una historia desde un solo ojo, ¿no? Sí. Pero la parte del duelo a mí me interesa mucho porque creo que el duelo de las hermanas es muy específico, por lo menos para mí es poco explorado, es un duelo identitario y muchas veces comparado al de los padres y por eso devaluado, porque como el sufrimiento de los padres es tan grande, es tan Ujú, abismal, es tan ujú, transformador y a la vez es tan visible o tan visibilizado, el de las hermanas o los hermanos queda un poco escondido y supeditado ujú. a duelos que llaman un poco más la atención. Y a veces las hermanas o los hermanos no tienen esas herramientas, creo yo. Y, y creo que es algo que yo he visto. Entonces creo que de ahí saqué a una personaje que es Julia, pues errática,
con muchísima torpeza emocional, con muchísima necesidad de recordar. Yo creo que a todos nos ha pasado que fallece alguien a quien amamos y llega un momento en que empiezas a dejar de recordar a qué olía, cuál era su tono de voz, cómo se escuchaba su risa, eh, cómo era el espacio que ocupaba, la materialidad de su cuerpo, cómo se sentía en tu piel. Entonces esa desesperación está en Julia y es buena parte del motor de todas sus relaciones. Ujú, Toda su vida está determinada por no resolver ese duelo. Y luego está el duelo de la madre, que, que la madre es terapeuta, tiene más herramientas, y Julia quiere poner su duelo en el cuerpo de la madre, pero la madre no puede atravesar el duelo por ella, tiene que hacerlo ujú. sola, ¿no? Entonces también hay algo ahí como del ayudar. ¿Se puede realmente ayudar a alguien? ¿Qué significa ayudar? ¿Qué significa acompañar a alguien? ¿No? Acompañar tanto a la madre en su duelo eterno de su hija menor, como acompañar a Silvia en este proceso de estar embarazada y renunciar al hijo o dar a luz a un hijo que va a entregar a otros padres, ¿no? Ujú. Entonces hay como diferentes capas del duelo y para mí es uno de los ejes también más importantes de la novela, ¿no? Sí, porque justamente, como bien lo dices, hay varios ejes en la novela. Está el de el del duelo, el de la pérdida, pero también está, pues, el eje de la maternidad, entendida desde distintas aristas. Y creo que Julia, este personaje que construyes, pues también es un personaje que está buscando encontrarse a sí misma, pero al mismo tiempo que está buscando encontrarse, pues termina como intentando ayudar a los demás, pero pues justamente su descubrimiento va a ser que quizás no es que tenga que ayudar a los demás, sino que tiene que resolver primero sus cosas ella misma, ¿no? Eh, a mí también una manera en la que escribiste el libro que me llama mucho la atención es justamente que tus capítulos son bastante breves, que puede ser un capítulo en realidad, o si le llamo capítulo, pero son fragmentos, puede ser una hoja con solamente dos o tres renglones y con eso ya nos das una arista o una pauta hacia dónde va dirigida la historia, pero al mismo tiempo se va construyendo a través de estos pequeños fragmentos y hay otros capítulos que pueden tener dos o tres cuartillas, incluso, o hasta cuatro, creo que es más o menos como el máximo que tienes. Y esto creo que va creando también como un dinamismo que te hace continuar con la lectura porque dices, bueno, uno más, uno más, uno más, ¿no? Es decir, te va llevando como a querer seguir descubriendo y al mismo tiempo esta brevedad pues te va dando mucha claridad hacia dónde estás apuntando la historia. Sí, a mí me interesaba mucho evocarlo más y contarlo menos. Me Ujú, interesaba mucho que el blanco de las páginas fuera tan importante como los textos. Y por una parte es fragmentaria porque Julia regresa a México, pues con una necesidad de reconectar con su origen a través de su madre. Su madre ya no es la madre que Julia puede. Catalina ya no puede ser la madre que Julia necesita. Catalina en estos años ha envejecido, se ha jubilado, ahora es voluntaria en estos refugios, pero también quiere hacer su vida. Trabajó toda su vida un poco escapando o sobrellevando el duelo de su hija menor, de Celeste, y ahora está cansada y ya no quiere ser tan madre todo el tiempo, ¿no? Entonces Julia empieza a querer recordar a Celeste, empieza a entrevistar a la madre para que le cuente anécdotas y parte de la memoria es fragmentaria. La memoria en sí misma es desordenada, regresa en flashes, regresa sin realmente mucho orden con los otros recuerdos, pero también regresa equivocada, ¿no? Volvemos a recordar cada vez, o sea, cada vez que recordamos, pues nos inventamos un poco cómo fue. ujú. Entonces, creo que por ahí empieza, o por ahí está fundado lo fragmentario, pero por otro lado, yo también empecé imaginándome escenas muy cortas, y así fue como se fueron construyendo las mujeres y la trama. Me interesaba como no contarlo todo y de hecho yo le corté 100 páginas a esta novela en el último momento. O sea, Wow. no en el último instante, pero en los últimos meses. Ujú,
porque claro, a la hora de escribirla me fui desviando por aquí, por allá, escribí un montón de escenas que al final corté, un montón de explicaciones, de justificaciones, y me interesaban varias cosas al cortar. Por una parte, no justificar los actos de ninguna, o sea, que Mm, tú no tuvieras la necesidad como lectora o como lector de entender por qué hacen las cosas, que empatizaras con ella a través de otros elementos, que te vincularas con ellas más que analizarlas racionalmente. Y por otro lado, la chamba de armar, ¿no? Me interesaba desde luego no aleccionar, me interesaba que hubiera, o sea, me interesaba que la postura tuviera una novela, que creo que tiene mucho que ver con cuestionar el privilegio, que tiene mucho que ver con el duelo irresuelto y eterno. ujú. Em, pero no quería que ninguna de ellas se volviera un discurso político o social y no quería que la novela por momentos adquiriera, eh, sí, como momentos del qué hacer, ¿no? O sea, Ujú. como que yo pienso que las novelas no te deben de decir qué hacer, nunca. Sí, O y sea, que como que para eso justamente, escribes un ensayo. exacto, y que justamente podamos a través pues, de estos elementos que nos vas dando, a través de las vigilantes, nosotros ir construyendo nuestras propias conclusiones y nuestras propias reflexiones en torno a esto que está pasando, ¿no? Es como mostrarnos como el mapa aquí está, pero por dónde se va un personaje, por dónde se va otro, también nosotros de repente podemos ir construyendo esto, ¿no? Porque nosotros podemos especular incluso qué va a ser Silvia, qué no va a ser, qué va a pasar, todo en torno como esta parte que también podría ser, no es ambigua, pero no, como tú dices, no nos estás dando como todo, sino que nosotros como lectores quizás tenemos que hacer este trabajo de construcción, ¿no? Justamente. Elvira, ¿qué te parece si vamos un corte y regresando terminamos platicando sobre el libro del día de hoy, Las Vigilantes, con Elvira Lisiaga? Vamos un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia Minerva. El día de hoy estamos platicando con Elvira Lisiaga. Mi nombre es Andrea Magaña. Les recuerdo nuestras redes sociales, @La Tertulia de Minerva, @Jalisco Radio, donde nos pueden dejar sus comentarios y también alguna sugerencia. Si les gustaría que habláramos sobre algún autor o una autora, sobre algún libro, pues también ahí nos pueden dejar sus comentarios. Las Vigilantes es una novela escrita por Elvira Lisiaga que se encuentra aquí con nosotros, que trata justamente de lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, pues de diferentes maneras de vivir el duelo, también de diferentes formas de maternar entre amigas, entre hijas, entre madres, duelos y pérdidas. Violencias, fracasos, también esta parte de los fracasos creo que me encanta porque Julia no es este personaje principal, Julia no es este personaje como que ya tiene resuelta su vida, se quiere dedicar a escribir, pero hasta ella admite como estas inseguridades que tiene, que no sabe por dónde quiere ir, que no sabe si lo que está escribiendo es algo que vale la pena o no. Tenemos este otro personaje que es Catalina, la madre, que también es un personaje que nos hace como reflexionar mucho sobre el duelo y sobre la pérdida, pero también sobre el cansancio, no sé si esa es la palabra correcta, pero yo lo veo también como un cansancio de ser madre, como decir, quiero recordar quién soy y quién era justo antes de convertirme en madre. Incluso, pues Catalina ya es una señora, pues ya tiene una hija de veintitantos y hace varios años ya perdió otra hija. Entonces, justamente es como también decir, ahora quiero escucharme a mí, regresar a mí y creo que también al hacer esto, pues nos está diciendo lo que el ser madre te puede llevar. Es decir, en muchos momentos, yo no he sido madre, no lo puedo decir, pero es algo que las vigilantes también como que me transmitía, que había momentos en los que justamente, pues necesitas tener un espacio para ti y que se te puede olvidar quién eres por estar como tan metido en este papel de resolverle la vida a los hijos, de cuidarlos y de estar a su lado, ¿no? No sé,
el personaje de Catalina también es un personaje que al mismo tiempo se me hacía duro por cómo era su trato hacia Julia y al mismo tiempo despertaba en mí como mucho, no sé si es ternura, pero sí despertaba en mí el como decir, pues sí, podemos llegar a perdernos en el camino. Bueno, dos cosas. Una que me interesa mucho que mencionas lo de la escritura y la idea general del fracaso en la novela, porque por una parte Julia está escribiendo los recuerdos que puede recuperar de Celeste, ¿no? A través de las entrevistas que le hace a su mamá y de lo que ella va recordando. En el departamento de la madre hay un trastero y entonces ella va y se mete al trastero para ver qué encuentra y que le Ujú, despierta nuevos recuerdos y encuentra los encefalogramas de la hermana, pruebas clínicas, pero también encuentra un diario de la enfermedad que escribió la madre mientras la hija menor estaba enferma. Entonces como que está la escritura de ese diario que ella encuentra y qué es lo que escribía la madre cuando registraba todas los detalles de la enfermedad de la hija chica de Celeste y la caligrafía de la madre y lo que ella escribía. Luego está la escritura que une a Silvia y a Julia, porque Silvia quiere, o sea, la razón por la cual Silvia y Julia se conocen es porque, bueno, como ya decíamos, o creo que ya lo dijimos como 3 veces, ¿no? Pero bueno, Julia regresa después de estudiar en el extranjero a casa de su madre, con muchas ganas de reconectar con su origen. La madre ya en este momento está cansada, no tiene muchas energías para ser la madre que Julia todavía necesita, porque Julia está en un momento como de inmadurez de este duelo y buscando qué va a hacer después de la universidad, ¿no? Un poco negada a trabajar, a volverse, a integrarse, digamos, como un sistema laboral que, que te controle la vida entera, entonces está como tomándose una especie de pausa. Las tres están en un momento de pausa. Y entonces la madre le dice a Julia, oye, en uno de los albergues en los que yo soy voluntaria, hay una chica que está embarazada y quiere aprender a leer y escribir. Y entonces cuando Julia va a conocer a Silvia, se entera de que Silvia quiere aprender a leer y escribir para escribirle una carta al hijo que lleva en la panza, una carta en la cual le explique que no se lo va a quedar y por qué no se lo va a quedar, ¿no? ujú. Entonces también está a lo largo de la novela la escritura que Silvia, que algo había aprendido porque algo pudo ir a la escuela, que está reaprendiendo a escribir con ganas de escribir de veras esta carta. Y entonces Julia se ofrece a escribirle esta carta y el aprendizaje de la lectoescritura es menos ágil que la velocidad del embarazo. Pero por otra parte, ahí también la escritura fracasa porque la cercanía que tiene Julia con su bebé es una cercanía que no necesariamente puede nombrarse con la escritura. Entonces Julia también va descubriendo que eso que es con lo que ella puede contribuir al proceso de Silvia no es suficiente. Y Silvia va descubriendo la insuficiencia de la escritura. Y por otro lado, bueno, se van abriendo como otros pequeños dilemas éticos del acompañamiento, de la amistad, de la cercanía entre ellas dos, y toda la novela sucede en el presente del embarazo de Silvia. Entonces la escritura es como un eje un poco sutil, pero presente en las tres personajes y que ni es suficiente para recordar a Celeste, ni para recordar o acercarse a la madre que está ya en otro momento, ni es suficiente para escribirle la carta que Silvia quería escribirle al hijo o a la hija. Entonces la escritura es como importante porque también hay un momento en donde se evidencia, pues sí, como que pienso yo que la lectoescritura es como la gran promesa de la educación oficial y como de la libertad, y en el fondo existen otros lenguajes también. Entonces vale la pena como cuestionar esa idealización de la lectoescritura, ¿no? Existen comunidades en este mundo que se niegan a aprender el sistema alfabético porque es el sistema del Estado y el sistema de la domesticación o la de la disciplina. Entonces eso de alguna manera me interesaba contra el lenguaje del cuerpo y contra el lenguaje de la cercanía, una cercanía como la que tiene una madre con el bebé que lleva en la panza, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo otro que me preguntabas?
Y lo otro que te preguntaba, ay Dios, ya se me Te fue, distraje, porque me quedé perdón. ahorita pensando justamente en esta parte de la escritura y como tú dices, Julia quería escribir para explicarle a su hijo Silvia, o su hija el por qué ya no iba a seguir a su lado, pero también para explicarle a la abuela por qué se había ido. claro, Y esta parte que tú dices que justamente se da cuenta que para empezar el tiempo no va a ser suficiente porque el embarazo va más rápido. Y creo que también durante estas lecciones que supuestamente Julia está teniendo con Silvia, se dan cuenta que lo que ambas también necesitaban era platicar y escucharse y acompañarse. Es decir, que Julia termina necesitando de Silvia tanto como Silvia de Julia o lo que Julia cree que Silvia va a necesitar de ella. O sea, yo lo vi también como el estar juntas y el estar en estas lecciones, en realidad era casi, casi como estar en terapia y estar platicándose entre ellas y hablando justamente lo que es un duelo y la despedida y la incertidumbre del futuro. Eh, Creo que por ahí va un poco lo que estaba pensando ahorita, ¿no? sí, o sea, parte de lo que sucede cuando uno hace cierta labor de acompañamiento o de voluntariado, pero también lo vivimos con otras personas en pues en el todo de nuestra vida cotidiana, es que lo que sucede es que se teje una cercanía que de pronto Julia le dice a su mamá como, bueno, es que yo a veces voy a darle clase, pero me distraigo y acabamos hablando de nuestras vidas y luego no avanzamos y me siento muy mal porque no avanzamos y la madre, que tiene mucha experiencia en esto, le dice, bueno, es normal que se teja un vínculo, pero tú recuerda cuál es tu lugar, para qué estás ahí, ¿no? Em, Ujú, y Julia, desde luego, teje una cercanía pues confusa, ¿no? Con Silvia, porque pasa lo que pasa muchas veces cuando tenemos una situación parecida con nuestras amigas, que es que tú quieres ayudar y quien realmente necesita ayuda eres tú. ujú, Ese es como el gran eje espiritual de la novela, ¿no? sí. Em, y luego, pues, Julia tiene una herida muy grande, que es una herida de ausencia, de pérdida, de duelo, de muerte, y no vamos a revelar el final de la novela, pero bueno, como que el abandono es importante en esta novela, ¿no? Yo no quería escribir como finales románticos ni felices, aunque luego muchísima gente me ha reclamado que por qué no lo hice. No, Pero a mí yo me quería encantó el serle final. fiel a ellas, ¿no? A mí me gustó mucho el final, que no, como tú dices, no lo vamos a decir, pero para mí fue un final que es muy realista y también es muy aleccionador, ¿no? Y justamente, no solamente está el duelo de Julia de haber perdido a Celeste, sino también hay otro, y ya recordé lo que te había preguntado anteriormente, ¿no? Era como el que su madre quiere recuperar aquello recuperarse a ella antes de haber tenido a sus dos hijas y de todo esto que pasó, ¿no? El como querer regresar a. Pero ahora me gustaría como para ya intentar cerrar, que creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero también está la figura paterna, que es alguien que está y que no está, porque justamente el padre pues se va durante la enfermedad de su hija menor y Julia resiente pues este abandono prácticamente y está esta figura paterna y también está la figura del tío de Silvia, que también es otra figura muy distinta a la figura paterna, pero es una figura también oscura. Y creo que estos dos personajes, que son personajes masculinos que en realidad no tienen voz y no tienen protagonismo, pero están ahí de fondo, también son personajes que en mi caso particular, pues me impactaron y me creaban mucha curiosidad. Bueno, parte de como de la imagen de esta familia sin padre, que es, o sea, eran Catalina, el padre, la hija mayor, la hija menor, el padre no puede con los cuidados de la hermana menor, le sobrepasa y se va y luego descubren que tiene otra familia. Ujú,
Bueno, eso es como lo más común que ha pasado en mi familia. Yo vengo de una familia muy grande de Guerrero, en donde básicamente las comidas familiares siempre han sido puras mujeres, porque los padres se fueron, porque se fueron con otra familia. Em, y de pronto siempre hago, o sea, siempre hago el chiste de que yo no necesitaba hombres para escribir esta novela, pero luego un poco es verdad porque yo veo como las mujeres de mi familia no necesitaban a esos papás, o sea, le sobrevivieron a ese abandono, se fortalecieron en el momento en el que fue necesario e incluso habiendo perdido hijas, em, maternaron con todas las dificultades de hacerlo sola, ¿no? Ujú, Hijas, ujú. hijas enfermas, ¿no? Ujú. Y que justamente la abuela también tiene que maternar incluso siendo ella abuela, ¿no? La abuela de Claro, Silvia. claro. Entonces, pues este es un poco de las vigilantes, creo que todavía podríamos seguir platicando mucho más al respecto, pero solamente Elvira, pues quisiera agradecerte el que hayas estado aquí. Creo que tienes por ahí algunos proyectos, que estás colaborando con Antílope, que vas a dar algún taller, no sé si nos quieras invitar también para Sí, podernos unir. bueno, Pero bueno, agradecerte estuvimos muchísimo. hablando de las vigilantes de Elvira Lisiaga para quienes quieran recordar cuál es el título de la novela del día de hoy. Y sí, adelante, Elvira. Bueno, nada, agradecerte muchísimo tu lectura, esta entrevista, que agradezco mucho que no sea express, ¿no? Que podamos conversar tranquilamente. En abril voy a dar un taller sobre conversaciones y entrevistas para escribir tu libro, para hacer un documental, para otros tipos de conversaciones importantes, pero bueno, buena parte para investigar para un libro, ¿no? O un documental, tanto sonoro como audiovisual. Ujú. Es un taller que se va a llamar Con otras voces. Y bueno, vamos a hacer laboratorios de entrevista, cómo entrevistar, cómo hay diferentes tipos de entrevista, cómo cuidar a una persona que estás entrevistando que a lo mejor fue víctima de violencia, cómo Ujú. entrevistar a tus familiares, cómo entrevistarte a ti mismo, Órale. cómo, cómo hacer entrevistas diferentes a las que hacen otros medios, si es que estás interesado en hacer un podcast o en un programa de radio o en un programa de contenidos en donde tus invitados sean personas que suelen hacer entrevistas. Ujú. Y esto va a ser en abril, son 4 sesiones en abril, en la noche, es presencial y es híbrido, o sea que si están en la Ciudad de México pueden venir y si no están en la Ciudad de México se pueden conectar. Creo que va a ser muy interesante porque vamos a hacer mucha chamba de práctica, vamos a hacer Ujú. mucha, pues sí, como entrevistar y ver errores, aciertos, etcétera, ¿no? Pues porque la entrevista es la chamba más larga que yo he hecho. Y, y bueno, eso, de momento solo eso. Padrísimo, me encanta. ¿Dónde se va a estar compartiendo esta información? ¿Alguna red social? En todas mis redes sociales yo soy @shubidubi, shubidubi. Sé que es un Ujú. poco raro, pero es que ya es tan viejo ese nombre que no me lo quiero cambiar. No, está Se me padrísimo. olvidaba que vamos a presentar Las Vigilantes el 23 de febrero en la librería Utópicas de la Ciudad de México. Ujú, También voy a estar por ahí en la primera Feria del Libro de San Juan del Río, en la Feria ujú. del Libro de Yucatán, en la de Mexicali, en Minería en la Ciudad de México. Así que bueno, si andan por ahí, si se quieren dar una vuelta y pasar a saludar, fue un placer. Pues muchas actividades te estaremos siguiendo en @shubidubi, así te encontramos por lo menos en Instagram. Y pues te agradezco, Elvira, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy en Jalisco Radio. Mi nombre es Andrea Magaña y bueno, los esperamos hasta la próxima.